Bien, cuando hablamos de triángulos rectángulos, hablamos de un polígono, ¿verdad? De tres lados, cuyo uno de sus ángulos es un ángulo recto, ¿no? Un ángulo de 90 grados. Entonces, por ejemplo, por aquí he dibujado tres formas rectas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ángulo de 90 grados, por aquí también y por aquí también. Entonces, a estos dos lados, lo que faltaría sería cerrar la figura para obtener un triángulo rectángulo, ¿no? Un polígono de tres lados donde un ángulo es 90. Entonces, vamos a cerrar la figura. Cerramos la figura por aquí. Cerramos la figura por aquí. Y cerramos la figura por aquí. La línea, ¿verdad?, que he usado para cerrar, o el segmento, ¿ok?, se le conoce como hipotenusa, ¿verdad?, del triángulo rectángulo. Y decimos que la hipotenusa, para identificarla, ¿no?, podemos decir que es aquel lado opuesto a 90 grados, ¿no? Por ejemplo, si observamos el gráfico, vemos que 90, ¿verdad?, es opuesto al lado verde, 90 es opuesto al lado verde y 90 es opuesto al lado verde. Entonces, de esa forma nosotros podemos identificar la hipotenusa. Hipotenusa. Esta sería la hipotenusa y esta también sería la hipotenusa. Los otros dos lados de color azul se les conoce como catetos. Entonces, el lado verde es hipotenusa y los lados de color azul, que son aquellos que forman el ángulo de 90 grados, se les conoce como catetos. Y estos catetos pues, pueden ser indistintamente, uno puede ser adyacente u otro puede ser opuesto. Eso va a depender de la posición del ángulo, ¿no? Por ejemplo, ubiquemos por aquí al ángulo beta. Entonces vamos a ubicar, por ejemplo, por aquí al ángulo beta. Si el ángulo beta lo colocamos en esta posición, decimos que su cateto opuesto es aquel que está opuesto a él, ¿no? Este cateto corresponde al cateto opuesto para el ángulo beta. Y su cateto adyacente será pues el que está al costado, ¿no? Cateto adyacente para beta. Por ejemplo, si coloco φ por aquí, el ángulo φ lo coloco por aquí, el cateto opuesto a φ será aquel que se opone a φ, ¿no? Este vendría a ser el cateto opuesto a φ y este vendría a ser el cateto adyacente al ángulo φ. Y si por ejemplo coloco por aquí al ángulo omega, el cateto opuesto a omega será el que está frente a omega, ¿no? Opuesto a omega, cateto opuesto de omega, y el cateto adyacente sería el que está al costado, ¿no? Cateto adyacente de omega. La idea es que nosotros logremos identificar estos tres elementos para poder definir las cuatro razones trigonométricas que hemos estudiado. Por ejemplo, si vemos la razón trigonométrica seno de cualquier ángulo, esta se define como el cateto opuesto de dicho ángulo entre la hipotenusa. El coseno como el cateto adyacente de dicho ángulo entre la hipotenusa. Y la tangente relaciona los dos catetos, el cateto opuesto del ángulo entre el cateto adyacente del ángulo. Y la cotangente relaciona también los catetos de forma recíproca que la tangente, ¿no? Si la tangente es cateto opuesto entre el cateto adyacente, la cotangente es el recíproco, o sea, cateto adyacente del ángulo arriba y cateto opuesto del ángulo abajo. Entonces, si nosotros logramos identificar los elementos, lo único que nos toca por hacer es colocar las medidas de dichos catetos o de dicha hipotenusa en la fracción, ¿no? Por ejemplo, si el cateto opuesto de beta es 10, entonces aquí colocaría 10. Y si la hipotenusa para dicho triángulo es 20, entonces aquí colocaría 20. En el caso de phi, si adyacente a phi tengo una medida de 4 unidades, entonces el coseno de phi será 4 porque es el adyacente, entre la hipotenusa, imaginemos que la hipotenusa pues sea 5, entonces sería 4 quintos, ¿no? 4 entre 5. Y así sucesivamente para cada razón trigonométrica. Bien, con estas ideas entonces vamos a desarrollar algunos ejercicios para comprender bien cómo usar las razones trigonométricas, ¿no? Cómo definirlas y de alguna forma ver cómo operarlas también, ¿no? Como después de todo son fracciones, así que vamos a tener que operar fracciones, ¿no? Tal vez vamos a sumar las fracciones, vamos a restarlas o
o tal vez dividirlas o multiplicarlas. Y la idea es operar estas fracciones, pues, ¿no? Bien, vamos por acá, por ejemplo. Para el ejercicio número 1, 2, 3 y 4. En la número 1 tenemos un triángulo rectángulo y tenemos al ángulo φ en esta posición. Aquí está el ángulo φ. Bien, y me piden calcular la razón trigonométrica seno de φ. Entonces, debo de recordar cómo se define el seno de un ángulo, ¿no? El seno de un ángulo se define como el cateto opuesto de dicho ángulo, ¿verdad?, entre la hipotenusa. Entonces, viendo el gráfico, debo de identificar quién es el cateto opuesto, ¿no?, y quién es la hipotenusa. Bueno, puedo observar entonces que la hipotenusa corresponde al lado que estoy subrayando de rojo y el cateto opuesto corresponde al lado que voy a subrayar de azul. El cateto opuesto es el lado que se opone al ángulo, ¿no?, que se opone, entonces 9. Y la hipotenusa es el lado, ¿verdad?, el segmento que se opone a 90. Entonces el que se opone a 90 es 15. Entonces este es el cateto opuesto y esta es la hipotenusa. Entonces sería 9, que es el cateto opuesto, entre la hipotenusa, que es 15. Entonces el seno del ángulo φ sería 9 quinceavos. Esta fracción todavía se puede reducir, así que lo que vamos a hacer es reducirla. 9 y 15, ambos tienen de divisor al 3, así que podemos dividirlos entre 3, ¿no? Podemos sacar tercia. Tercia de 9, eso es 3, y tercia de 15, eso es 5, ¿no? Al dividir 9 entre 3 obtengo 3, y al dividir 15 entre 3 obtengo 5. Entonces, el seno, ¿verdad?, de φ, de forma reducida, sería 3 quintos. En el ejercicio número 2 debemos de determinar la razón trigonométrica seno de alfa. Y bueno, debemos de recordar nuevamente que el seno de cualquier ángulo, ¿verdad?, en este caso de alfa, es relacionar el cateto opuesto de dicho ángulo entre la hipotenusa. Entonces, si observamos el gráfico, el lado que se le opone a alfa, ¿ok?, es aquel que está frente a alfa, ¿no? Entonces, podemos ver que el lado que se le opone pues es 12. Entonces, ese será el cateto opuesto. Y la hipotenusa, ¿verdad?, va a ser el lado que se le opone a 90 grados. Entonces, a 90 se le opone 13, ¿no? Entonces, la hipotenusa es 13. ¿Okay? Entonces, aquí sería 12 entre 13, ¿no? El seno de alfa entonces sería 12 treceavos. Y a comparación del ejercicio número 1, 12 treceavos ya no se puede reducir, pues, es irreductible. 12 y 13 ya no tienen un divisor en común, ¿no? O sea, fuera del 1 no tienen un divisor en común. Bien, pasemos al número 3. Coseno de teta. Entonces, para determinar la razón trigonométrica coseno de cualquier ángulo, debemos de relacionar el coseno de cualquier ángulo, en este caso del ángulo teta, ¿verdad?, es relacionar el cateto adyacente a dicho ángulo entre la hipotenusa. Bueno, el adyacente a teta, ¿verdad?, es el lado que está justamente, el cateto, perdón, que está justamente adyacente a teta, al lado de él. Entonces, el cateto adyacente corresponde a la medida 24. Y la hipotenusa es aquel que está frente a 90. Entonces, la hipotenusa corresponde a 25. Por lo tanto, el coseno del ángulo teta será 24 25avos, ¿no? 24 sobre 25. Y también es una fracción irreductible. Ya no la puedo reducir. Pasamos entonces a la número 4. En la número 4 me piden calcular el valor de E, y E está expresado como una suma de seno y coseno de alfa. Entonces, por un lado voy a tener que hallar el seno de alfa y por otro el coseno, y al final sumar dichas fracciones. Entonces vamos a hacer eso. Entonces colocamos por acá, número 1, tenemos seno de alfa. Bueno, el seno de alfa será el cateto opuesto a alfa sobre la hipotenusa, y el coseno de alfa será el cateto adyacente a alfa sobre la hipotenusa. Bueno, el opuesto a alfa es el que está al frente de alfa, ¿no? Entonces el opuesto es 15. Y la hipotenusa, pues es 17 porque está frente a 90, ¿no? Entonces sería 17. El adyacente es el que está al lado de alfa, 8. Y la hipotenusa, pues es 17, ¿no? Entonces estas dos fracciones yo debo de sumarlas, ¿no? Entonces por aquí me doy cuenta, por lo tanto, que el valor de E tiene que ser igual a seno de alfa, 15 17avos, más coseno de alfa, que es 8 sobre 17. Y si sumamos fracciones cuyo denominador
cuyo denominador es común, estamos ante fracciones homogéneas, ¿no? Por un lado tengo 15 17avos y por otro lado tengo 8 17avos. O sea, en total 23 17avos, ¿no? Y ese sería el valor de E, ¿no? También es una fracción irreductible, ya que no podemos simplificar. Vemos ahora la número 5 y la número 7. Nos piden hallar el valor de K y K está expresado como una división, ¿no? Como un cociente entre seno y coseno del ángulo φ. Entonces, el ángulo φ está en esta posición y tengo que determinar por un lado el seno de φ y por otro lado el coseno de φ. Entonces, el seno de φ, habíamos dicho que el seno de cualquier ángulo es cateto opuesto, 3 entre hipotenusa. La hipotenusa es 5, ¿no? 5 es la hipotenusa, de medida 5, porque es el lado que se opone a 90. Y el coseno viene a ser el lado adyacente a φ, o sea, 4, entre la hipotenusa, que es 5. 3 quintos y 4 quintos debo de dividirlos. Entonces, por lo tanto, tengo K es igual. El seno de φ es 3 quintos. Y a esto lo divido entre el coseno, y el coseno es 4 quintos. Bueno, para dividir, podemos multiplicar por el recíproco o hacer extremos y medios, ¿no? Otra estrategia, ¿no? Creo que aquí vamos a hacer extremos y medios, ¿no? Esa fracción podemos reducirla, ¿no? Podemos sacarle quinta. Bien, en el caso de la número 7, nos piden determinar el valor de m, y el valor de m es 10 veces el seno de alfa, ¿no? 10 que multiplica el seno de alfa. Entonces, vamos primero a determinar el seno de alfa, ¿no? Entonces, el seno del ángulo alfa, ¿verdad? Se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿no? El cateto opuesto, pues, es 9, ¿cierto? 9 porque está opuesto a alfa. Y la hipotenusa es 15, porque es el opuesto a 90, ¿no? Entonces, el seno de alfa es 9 quinceavos. Por lo tanto, eso quiere decir que el valor de m es 10 que multiplica esta fracción, o sea, 10 por 9 quinceavos. Bien, entonces, cuando estamos aquí, lo que podemos hacer es simplificar, ¿no? Ver qué divisores en común tienen tanto en el numerador como en el denominador, y vemos qué simplificar. Dos por 3 es 6. Bien, resolvamos ahora un ejercicio de tangente a cotangente. Nos piden calcular 10 veces la cotangente de φ. Debemos de recordar primero cómo se define la cotangente. Entonces, la cotangente de φ será igual al cateto adyacente al ángulo entre el cateto opuesto, ¿no? Bien, entonces, si acá está el ángulo φ, el adyacente viene a ser 7 y el opuesto viene a ser 24. Entonces sería 7 sobre 24. El 25 es hipotenusa, ¿no? Porque está frente a 90. Entonces, el 25 no interviene porque es hipotenusa. En el caso de tangente y cotangente no interviene la hipotenusa, sino solamente los catetos, los que están formando el ángulo de 90. Bien, entonces nos piden calcular 10 veces este valor, o sea, 10 que multiplica a 7/24. Bueno, 10 con 24 tienen mitad, así que mitad de 10 es 5 y mitad de 24 es 12. Finalmente, 5 por 7 es 35 y tendría 35 doceavos como respuesta.